En aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Él le respondió: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió divorciarse dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo: por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre. Se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo y les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Se acercaba el niño para que lo tocara, pero los discípulos le regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis. De los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Bueno, pues esta Eucaristía este domingo pues vamos a cerrar los puntos en honor a la Virgen del Rosario. ¿Veis? Aquí para el de semana. Sí, en la misa de ayer, donde teníamos en la primera parte del Evangelio, hoy, como ya ayer hablamos de la primera parte del Evangelio, hoy vamos a hablar de la segunda. Entonces ella, como habéis escuchado al final del Evangelio que hemos leído, un relato que es muy conocido por todos nosotros, que ya lo habéis leído, los padres se acercan a sus hijos a Jesús, pero los discípulos que estarían un poco de mal humor, un poco amablemente, pero quieren impedir que los niños se acerquen a Jesús, que estaba descansando el maestro. Claro, que al final despierta. Y Jesús es quien regaña a los discípulos y pronuncia una frase que también es conocida por todos nosotros. Dice: dejad que los niños se acerquen a mí, no se los pidáis. Me han hecho hasta chiste de esta frase. Dice: de los que son como ellos es el reino. De los que son como ellos es el reino de Dios. Por eso Jesús nos pone como modelo de unidad, nos pone un niño. Claro, y eso está muy bonito, pero la pregunta es, a ver, ¿qué significa ser un niño en la época de Jesús, en el contexto de Jesús? Y la otra pregunta, como estamos en esta felicidad de los niños, celebrando o recordando una vocación de la Virgen María, la pregunta es: ¿María tenía la actitud del niño, de la niña? En primer lugar, para el judío, la ley que ellos le llamaban la Torá era como más fundamental. Tanto es así que la salvación del judío dependía de que conociera muy bien la ley y de que cumpliera muy bien la ley. Claro, había un problema, que era que el niño o la niña pues no conocía la ley. Por tanto, el niño o la niña en aquella época era considerado una persona de segunda categoría, era un subordinado. Por eso María es la humilde, María es la sencilla. Por su condición de mujer de entrada, ya tuvo que vivir como relegada a segunda categoría en su vida. Fijaos cómo es la cosa. En aquella época había judíos que cuando se levantaban por la mañana rezaban y decían: te digas, Señor, porque soy judío, porque soy rabino y porque no soy mujer. Imaginaos el contexto en el que vivió María. Ya de por sí, por ser mujer, era relegada a la segunda categoría. Pero en su corazón vivía algo mucho más profundo que todo esto. Su corazón de niña le hacía celebrar pues, la gratuidad de Dios. Ella sabía que el amor era que Dios era como el Dios de la realidad, de lo gratuito, el que nos regalaba la salvación sin merecimiento propio, porque no teníamos merecimiento
Que Dios era el que buscaba a los pequeños, a los humildes, a aquellos que no le podían corresponder con absolutamente nada. Por ello, ella se sentía mirada por Dios en su pequeñez, con todo lo pequeña que soy, con todo lo insignificante que soy, Dios me mira. Por ese Dios que obró grandes cosas en un corazón tan pequeño, tan humilde, tan confiado como el de María. Considerado todo esto, y con canciones, pues tendríamos que preguntarnos, si nosotros vemos como María va de humilde, de sencilla, pues a lo mejor no debería más que alguien nos preguntara la vida, oye, ¿y tú de qué vas por la vida? ¿De qué vas por la vida? ¿Tú piensas que tienes el derecho a todo? ¿Tú piensas que lo sabes todo? ¿Tú piensas que te lo mereces todo? Por eso María nos puede dar una gran lección de humildad. En segundo lugar, en aquella sociedad el niño era el pequeño, el niño era por supuesto el que no mandaba y el niño era el que no gozaba de ningún tipo de privilegio. Por eso, hacerse niño para coger el reino de Dios significaba tres cosas. La primera, hacerse pequeño ante Dios y ante los hombres, como María, que era, como hemos dicho, la pequeña, la humilde, la agradecida. Y ello contrasta en ocasiones con nuestro deseo de ser considerados por todos, de estar por encima de todos y de valer más que nadie. Hay un dicho que es muy antiguo ya y muy conocido. El deseo que tenemos muchas veces de ser en la boda del novio, en el bautismo del niño y en el entierro del muerto, con tal de ser el que está por encima de nosotros. En segundo lugar, hacerse niño también significaba dejar a un lado el afán de mandar sobre los demás. Por eso María no es la que manda, sino María es la que sirve, la que se pone en camino para visitar a su prima Isabel, la que ayuda a los novios en esa boda de Caná cuando le falta el vino. Y todo ello vuelve a entrar en contradicción con nuestros deseos de poder o de mandar. Esta es contradicción con ese ridículo tiranillo que a veces nos sale en el trabajo, o a veces nos sale en casa, o a veces nos sale en el grupo, o a veces nos sale en la parroquia. Y en tercer lugar, hacerse niño es renunciar a todo privilegio, porque claro, los niños no tenían ningún tipo de privilegio. ¿Qué es un privilegio? Un privilegio es tener un derecho por el simple hecho de ser tal o cual persona. Vamos a poner tres ejemplos. Primero, por el simple hecho de ser cura, pues tienes el privilegio de tener una casa que no es tuya, que tú pagas. Por ejemplo, por el simple hecho de ser hijo del comandante tal, pues me libro de pagar una multa. O por el simple hecho de tener un amigo médico, pues me ahorro de tener que esperar una cola en el hospital. Son ejemplos de privilegio de la vida corriente. Por eso, dais cuenta que María, siendo privilegiada por ser madre de Dios, no tuvo ningún privilegio en esta vida. Por eso le decimos a ella, mira, acudimos a ti, madre, para que nos enseñes a escuchar la palabra de Dios, que es lo fundamental, para que acogamos a tu hijo como tú lo acogiste, para que vivamos con tu fe, para que vivamos con tu esperanza, para que vivamos con tu caridad, para que nunca dejemos de ser niños en